Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de abril del año 2024. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno diría, bueno, ¿cuál es la medida del amor? Y podríamos también repreguntar, ¿y cuál es la medida de Dios? ¿Lo podemos medir al Dios infinito? La infinitud de Dios puede ser evaluada por una medida conforme a criterios humanos, o más bien el ser humano depende de la operación de Dios en él. ¿El hombre es criatura de Dios o Dios es criatura del hombre? Bueno, muchos pensadores modernos y no tan modernos pensarán esto último. El Dios sería algo, un invento del ser humano, ¿no es cierto? La necesidad, entre comillas, pongamos esto, de creer en algo, en alguien que está por encima de toda posibilidad meramente humana y que es en definitiva un poco la idea de Dios que se puede tener desde un punto de vista de la razón natural. Pero ¿es así esto? ¿Es realmente así? ¿O resulta que el hombre es verdaderamente una creación del amor de Dios? Por eso decimos, la medida de Dios es la medida del amor. La medida del amor no tiene límites. Es infinita porque Dios amor es infinito. Por eso se nos dice acá, por parte de Jesús, tanto amó, fíjense, tanto amó el amor de Dios. Tanto amó, ¿a quién amó tanto? Al mundo. ¿Qué es el mundo? Y el mundo es aquello que se aparta de Dios, que directamente se cree Dios. Uno diría muchas veces cuando lo leemos y lo examinamos, ¿cuál sería el pecado de Adán, por ejemplo? Y el querer ser como Dios, en definitiva, el querer ser Dios. Por eso se aparta del Dios que le da un mandato santo para que la vida en él, como Dios se la dio, como es la vida, como no hay muerte, como es una vida total, definitiva, para siempre. Respetó este criterio Adán, el primer hombre, el que creyó y quiso igualarse a Dios por inspiración de un espíritu opuesto a Dios, de un espíritu que no es Dios, de un espíritu que contiende contra Dios y pretende que todo lo que él haga va a ser similar y tener el poder de un Dios. Dicho en tantas formas diferentes, claro que sí. El pecado de Adán, uno dirá el pecado imperdonable, y tenía de parte de Dios la prueba suficiente de que era una obra del amor de Dios. Dios nos hizo por amor, con el mismo amor con que hace todas las cosas para que las cosas permanezcan en Dios. Y fundamentalmente el hombre, la criatura humana, en la imagen y semejanza que impuso Dios en él. Pero parece que todo esto no ingresó dentro de la mentalidad adámica. No ingresó porque ingresó otro espíritu ahí, de oposición a Dios, de oposición a la verdad, espíritu de mentira, de oposición a la vida, espíritu de muerte. Cuesta muchas veces
pesquisar todo este territorio que se recorre, ¿no es cierto?, a través de lo que llamamos el mundo, y advertir finalmente, y con la claridad que Dios nos muestra, que lo que llamamos el mundo en términos revelados es toda una estructura que está muy bien montada, a lo mejor, que está muy ensamblada, que se opone a Dios, quiere ser Dios, definitivamente eliminar al Dios creador, al Dios que amó tanto al mundo, y ponerse en ese lugar de un Dios que es lo que finalmente es su obra. Y lo vemos. Tanto amó Dios al mundo, y amó al mundo, amó a su criatura, amó al hombre, lo hizo por amor. Y el mundo es toda esa estructura que se opone al amor de Dios. Y sin embargo el amor de Dios no dejó de ser. El amor de Dios perdonó. Fíjese hasta dónde nos perdonó Dios. Hasta pagar una deuda que Él no tenía y que el mundo tiene con Dios, que aquellos que no creen en Dios, que no obedecen a la verdad, que no reconocen en Dios aquello que definitivamente es la vida. Pero Dios no dejó de amar. Amen a sus enemigos, ¿sí? Y tanto, y fíjese hasta que vamos a poner la medida humana, que es la que podemos evaluar de modo inmediato. Sí, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su único Hijo, el unigénito, la creación directa de Dios. El unigénito, el primogénito, el engendrado y no creado, aquel que tiene la plenitud de la semejanza como hombre del Dios creador, del Dios eterno, del Dios omnipotente, del Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que siempre nos ama. ¿Y con qué pagó la deuda que tenía el mundo, instigado por el espíritu de competencia que pretendía ser el lugar de Dios? ¿En dónde y por dónde lo superó Dios? ¿Por dónde lo eliminó de la competencia que estableció el hombre, la criatura, en oposición a Dios? Y por el recurso que tiene Dios. Uno dirá, ¿es el único? Sí, es el todo, el amor. Tanto amó Dios que envió a su Hijo. ¿Para qué lo envía? Aquel que es obra directa de Dios, que es engendrado, que es de la misma sustancia que Dios, que es Dios. ¿Envió para qué? Fíjese, simplemente para esto, para que todo el que cree en Él, en lo que Él nos dice, así como en Adán creyó al diablo, bueno, vamos a creerle a Dios ahora. Para aquel que cree en Dios no se pierda, no pierda la vida, no pierda el sentido, no se pierda todo en Él. Para que todo el que crea en Él y no se pierda, sino que tenga lo que solamente Dios nos da, para que tenga la vida. Tenemos que poner un adjetivo eterna, sí, vida eterna. ¿Por qué? Porque usted me dirá, pero vida tenemos todos y por igual, sí, pero una es eterna y la otra no es. Si no es eterna, no es vida. Si no es eterna, definitiva, no es amor. No es vida en el amor. No es creación de Dios. No es Dios amor. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida. Que tenga la vida. Y está el Señor con nosotros. Está Dios en nosotros. Por el espíritu de amor con que se ha instalado en cada uno de los suyos, de aquellos que verdaderamente creen. Y lo demuestran a través de las obras, de lo que hacen. Hagamos como Dios nos dice, hagamos como Jesús nos dice, porque Jesús es Dios. Es como uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Fíjese, el Dios inimaginable, el Dios que habita el lugar inaccesible, el Dios que no podemos conocer, de pronto se hace uno de nosotros, de lo más alto de los cielos, baja a lo más bajo de la tierra, al hombre caído en pecado y muerte. Hasta ahí llega. Y más aún todavía, hasta los abismos mismos. A todos llega. Y llega desde el amor. No viene a juzgar, Ya está juzgado el hombre. El hombre no tiene la vida en este momento. Viene a recuperar la vida en nosotros. Y entonces nos viene a recuperar a nosotros para que seamos definitivamente lo que solamente Dios hace
El hombre, imagen y semejanza de Dios. El hombre, varón y mujer, por supuesto. No hay diferencia de sexos, aquí no hay preeminencia de ninguno de los dos. Dios hizo al hombre, varón y mujer, a imagen y semejanza los hizo. Y para recuperar esa imagen, en la semejanza incumplida por el hombre, al cual vino y hizo por amor, para recuperar la semejanza, viene a poner la vida por todos nosotros. Pone la vida que instala en cada uno de nosotros. Bueno, uno dirá, bueno, es muy sencillo, sí, es cuestión de creer. Usted cree, porque es cuestión de creer. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado. Ya está juzgado en Adán. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, creer. ¿Qué implica creer? Y hacer como Dios nos dice. Así como el Adán hizo como le dijo el diablo. Bueno, ahora hagamos como Dios dice. Vamos a comprobar lo que Dios nos dijo desde el principio. Vamos a dejar de alimentarnos de un árbol que no es el que propuso Dios y alimentarnos del árbol de la vida. Cristo, árbol de vida. Cristo, vida en todos nosotros. Cristo, verdad en vida. Cristo, verdad, camino. Cristo, vida, definitivamente. El que tiene al Señor tiene la vida y no ve la muerte. El que no lo tiene ya está juzgado, hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, ¿no? El Señor vino para salvarnos. Ahora depende de nosotros decirle sí o no. Como dice una canción, el sol sale para todos. Puedes querer estar donde te caliente o puedes alejarte. Puedes acercarte a la luz que es el Señor o puedes alejarte. La decisión está en nosotros. Y el consejo sería, probemos qué bueno es el Señor. Hay que probar, hay que conocerle y nos daremos cuenta de ese amor infinito que nos tiene a cada uno de nosotros. Está propuesto, ¿no? El Señor pone delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Qué elige usted? Y es muy sencillo, es muy simple, ¿eh? Nos vamos a poner al calorcito del sol de justicia que viene a iluminar el alma, que viene a proponernos la vida. O nos quedamos en este mundo, en este territorio pedregoso, donde se suman obstáculos tras obstáculos, donde siempre el camino sembrado por las piedras impide un tránsito vital. ¿Vamos a quedar a la sombra de la muerte? ¿O vamos a pasar decidida y definitivamente a la luz del calor del amor de Dios? La respuesta está en nosotros, hermanos, ¿eh? En nuestras obras está la respuesta. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, en este día pedimos tu bendición para todos aquellos que estamos sintonizados en el calor, en la verdad de tu palabra definitiva. Pedimos tu bendición, Señor, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.